Bienvenidos a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy les comparto la lectura del cuento titulado La viuda del bosque, del escritor ruso Vasily Bruzjanin. En este relato se cuenta la historia de una mujer que enfrenta múltiples desafíos tras la muerte de su esposo. A pesar de las adversidades, lucha por mantener a su familia, educar a sus hijos y mejorar su hogar. Gracias por leer conmigo. Si les gusta mi trabajo, los invito a darle me gusta al video, dejar un comentario y suscribirse si aún no lo han hecho. Ahora los dejo con el relato. Espero que lo disfruten. Hace muchos años, cuando Aino enterró a su marido, Heinrich, y quedó sola con los niños, sufriendo penas y desgracias, todos en la aldea decían: «Ahí tienes más bocas que la sociedad tendrá que alimentar». Estas palabras llegaron hasta Aino, y ella respondía con orgullo a quienes la ofendían: «Aino tiene 2 manos». ¡Qué mujer tan tonta! ¿Por qué presume?, comentó con sarcasmo en la voz el viejo Tomás, al que los obreros rusos llamaban la araña. También estas palabras del comerciante local llegaron a oídos de la pobre viuda, y ella, con tono burlón, dijo: «Ah, araña, araña». A pesar de todo, Aino tenía que recurrir a Tomás, tanto por dinero como por mercancías de su tienda. Siempre lo hacía con dolor en el corazón, pero ¿qué podía hacer? A veces hacía falta dinero y no se podía vivir sin café, queroseno, fósforos ni cereales. La orgullosa Aino no había querido nunca al rico del pueblo, ni a ningún rico. Recordaba bien lo mal que lo había pasado su difunto padre, cuando, siendo aparcero, trabajaba para un terrateniente y vivía como un esclavo. Tampoco se dio Aino ante Tomás, cuando éste comenzó a coquetear con ella, como si fuera una joven viuda fácil. Incluso en vida de Heinrich, algunos se burlaban de Aino al ver que al rico le gustaba ella. Pero Heinrich hacía como que no notaba las miradas especiales de Tomás, ni oía los chismes del pueblo. Y en secreto, el despreocupado y perezoso marido pensaba: «Que tontee un poco Aino, no le hará daño». Heinrich, de salud débil, no gustaba del trabajo, y en realidad no podía hacerlo. Había pasado su juventud en San Petersburgo y Viborg, limpiando chimeneas, por lo que se sentía totalmente inútil para la vida y el trabajo del campo. Y era extraño verlo. Aino hacía todos los trabajos pesados en casa, y Heinrich solo la ayudaba. Si no fuera por ella, Heinrich no habría sido capaz de criar a sus hijos. Y no eran pocos los hijos que tenían Heinrich y Aino. 2 hijos y 2 hijas, aunque 2 niños murieron en la infancia. A veces, los vecinos se reían de Heinrich y decían: «A ti habría que ponerte a parir, a ver si así entendías lo duro que es. Pero no, tú haces que Aino lo haga todo». Heinrich aceptaría hasta parir si Aino le prometiera criar a los niños. Se burlaban otros, más maliciosos. Heinrich escuchaba todas estas burlas con una sonrisa bonachona, pero no se atrevía a expresar su descontento.
Por alguna razón, tenía miedo de la gente, y siempre pasaba lo mismo. Todos lo ofendían y se burlaban de él. Todo porque era pobre y modesto. Cuando nació el último hijo de Heinrich, el pequeño Pekka, casi sin vida, hasta el propio pastor se rió del padre y le dijo: ¿Para qué tantos hijos, Heinrich? Tú mismo estás débil. ¿Para qué los traes al mundo? Dios sabrá por qué nacen, respondía Heinrich, sonriendo, ocultando sus pensamientos sombríos tras la sonrisa. Heinrich murió haciendo un trabajo pesado, moviendo piedras en el campo del terrateniente vecino. Murió, y por él solo lloraron amargamente Aino y sus hijos. Aino enterró a su marido y fue al campo del terrateniente a terminar el encargo que él había dejado. Sus compañeros, hombres, veían cómo ella se agotaba, sudando y respirando con dificultad, haciendo trabajo de hombres. Lo veían e intentaban convencerla. Nosotros terminaremos el trabajo de Heinrich. Pero Aino se mantuvo firme y terminó ella sola el trabajo de su marido. Desde entonces, Aino comenzó a hacer mitad trabajo de hombre, mitad de mujer. En casa, con los niños, era niñera, madre y cocinera. Pero si hacían falta sus manos en el campo, también estaba allí, trabajando como cualquier hombre. Heinrich le había dejado una cabaña ruinosa. Hubo que cambiarle el tejado, arreglar las ventanas y quitar el vestíbulo porque estaba tan deteriorado que amenazaba con derrumbarse. Lo único que Aino no pudo arreglar fueron las cercas. Estaban podridas, algunas partes caídas, otras inclinadas hacia la calle. Durante 2 años, Aino apuntaló las cercas con estacas, hasta que se cansó, las rompió y las usó como leña. Su cabaña quedó sin cercado, solo rodeada por el bosque. ¿Y para qué iba a querer Aino un cercado? No tenía huerto junto a la casa y solo soñaba con tener unas hileras de patatas. Tampoco había campos de grano en la propiedad. A Heinrich no le gustaban esas tonterías. Era un soñador y siempre creía que algún día alguien vendría y cambiaría su vida para bien. Por eso sorprendió mucho a los vecinos, cuando 5 años después vieron una nueva cerca alrededor de la casa de Aino, y detrás de ella hileras de patatas y una franja bien arada de centeno. Vivía sola en el bosque, y los vecinos rara vez veían lo que hacía allí, pero la mujer enérgica hacía su labor. ¡Ay, no! Debería sembrar avena también. Se reían abiertamente los vecinos, insinuando que no tenía caballo. Cuando mis hijos crezcan, tendré caballo, respondía Aino. Y no tienen por qué reírse de mí, no les pediré ayuda, al diablo con todos ustedes. Pero pronto los vecinos dejaron de reírse de Aino al ver cómo manejaba su hacienda, y los bien intencionados decían: «Bien por Aino, está sacando adelante a los niños, lo logrará». Y Aino se dedicó a sacar adelante a los hijos. Al mayor, Heinrich, llamado así por su padre, lo envió a trabajar en una herrería. El trabajo no le impedía asistir a la escuela. Después envió también al menor, Carlo. La hija mayor también iba a la escuela y ayudaba en casa. La hacienda de Aino era pequeña, pero siempre había algo que hacer. A menudo, Aino iba a las fincas de los terratenientes a lavar ropa o limpiar suelos. Hacía ese trabajo de mujer tan eficientemente que nadie podía superarla. Las señoras estaban encantadas,
y Aino ganaba buen dinero con la colada. Tanto que una terrateniente de nombre Cirulent, que le tomó especial aprecio, le regaló una ternerita. Aino trabajó mucho tiempo por esa ternera y alimentaba la esperanza de que algún día se convirtiera en una vaca de verdad. No sucedió pronto, pero sucedió. Aino dedicó mucho esfuerzo y cuidado a esa ternerita, sin escatimar energías. Y cuánta alegría sintió cuando la ternera creció y se convirtió en una gran vaca, que a su vez parió otra ternerita parecida. En verano, Aino vendía la leche a los veraneantes y gastaba el dinero con cautela, ya soñando con un caballo. Los vecinos se reían mucho de Aino cuando se enteraron de que soñaba con tener un caballo. ¿Para qué lo quieres? ¿Te vas a hacer cochera acaso? Aino no respondía a estos comentarios, pero pensaba: esperen, ya les mostraré para qué quiero un caballo. A su hijo Heinrich le decía: aprende pronto tu oficio, hazte maestro, y entonces ya te encargarás de tu propia hacienda. Heinrich escuchaba lo que decía su madre, pero como si no lo oyera realmente. Comprendía que ser maestro herrero era bueno, y tener su propia herrería, aún mejor. Pero mejor todavía sería irse a Viborg o a San Petersburgo e intentar conseguir un empleo allí, o trabajar en alguna fábrica. Heinrich había conocido a personas que trabajaban en las ciudades, y cuanto más conocía a gente así y más conversaba con ellos, más sentía el deseo de irse a la ciudad y probar suerte. A los 18 años, Heinrich entristeció a su madre. Ella había acariciado el sueño de tener su propio caballo y guardaba dinero para ello. Pero de repente, Heinrich anunció: prepárame unas camisas, me voy a San Petersburgo. Entraré a trabajar de herrero en una fábrica, con Pekka Raininen. Trabajaremos juntos. ¡Ay!, suplicó Aino. ¿Qué quieres hacer? Pekka solo aprendió a beber vodka en San Petersburgo. ¿Quieres abandonarme? Para el soñador Heinrich, no fue difícil convencer a su madre de lo importante que sería que él se fuera a San Petersburgo. Nombraba a obreros que habían regresado de la capital, hablaba de sus ganancias, y de ese modo resultaba que allí no podía traer más que alegrías. Si Aino creyó en los sueños de su hijo, o si fue otra la razón que influyó en su decisión, lo cierto es que dejó que Heinrich se fuera a San Petersburgo y hasta le dio dinero para los primeros tiempos. Y desde entonces comenzó a soñar con el momento en que su hijo regresara de la capital, trayendo dinero ganado con esfuerzo. Entonces, sin falta, compraría su caballo y ella misma araría y cultivaría la tierra. También crecía su segundo hijo, Carlo. Pero ahora Aino ya había decidido que no entregaría a su favorito a la herrería. Lo destinaría a los quehaceres del hogar, junto con su hija Hilda. Y así solían ver los vecinos a Aino cavando en el huerto, con su hijo Carlo, un niño rubio de piernas cortas pero fuertes, y su hija Hilda, cuyos ojos azules podían rivalizar con el mismo cielo. A Carlo le gustaba el trabajo en el huerto y en el campo, y a Hilda le encantaba ayudar a su madre en las tareas del hogar. Pero los muchachos del pueblo se burlaban de él y le decían con frecuencia: «¡Pareces una niña!», y reían con una risa cruel y desagradable. Pero la madre de Carlo le decía: «Que se rían, Carlo, que se rían. Ya llegará el día en que tengamos una verdadera hacienda, con caballo, vacas y campos sembrados».
El muchacho de 15 años escuchaba con atención las palabras de su madre y creía en lo que ella decía. Desde San Petersburgo llegaban noticias cada vez más inquietantes. Heinrich ganaba buen dinero, pero jamás se le ocurría enviarle algo a su madre. Aprendió a beber vodka y comenzó a juntarse con malas compañías, lo que no presagiaba nada bueno para un joven. Aino lloró. Le escribió una carta y por mucho tiempo confió en que su hijo la escucharía y regresaría. Pero ocurrió algo que hizo pensar que habría sido mejor para Aino no tener a Heinrich como hijo. Fue arrestado junto con unos amigos por su participación en un robo y terminó en la cárcel. Pasó más de un año. Heinrich volvió al pueblo, pero su regreso no trajo alegría a su madre. Regresó harapiento y borracho. Aino lloró por su hijo, pero ¿qué valen las lágrimas maternas en tales casos? Por más que llorara o sufriera, Heinrich no mejoraba y tampoco abandonaba su funesta adicción al alcohol. Aino reunió fuerzas y le dijo a su hijo: «Vive como quieras, pero no confundas a mi Carlo, si no, te echaré de casa». Hablaba con él con severidad y frialdad, pero por las noches lloraba sola y lamentaba el destino de su Heinrich. En una ocasión, Aino convocó a los ancianos del pueblo, les contó cómo vivía su hijo y les pidió: «Júzguenlo y repréndalo, bebe y no hace nada». Los ancianos se reunieron, y hasta el respetado Grigori Manonen vino para tratar de hacerlo entrar en razón. Hablaron con el joven herrero, pero nada salió de aquella conversación. Heinrich los escuchó, asintiendo con la cabeza como si estuviera de acuerdo. Pero al marcharse, se rió largo rato de sus jueces y de su madre. Heinrich se fue a la fábrica de cerveza de Usikirk y entró a trabajar en la herrería. Pero esta nueva partida ya no alegró a Aino. ¿Podía un hombre como Heinrich trabajar junto al alcohol? ¿Acaso resistiría la tentación? Y efectivamente, pronto llegaron noticias de la fábrica. Aunque ganaba bien, Heinrich seguía bebiendo. Y lo peor, nunca se le ocurría ayudar a su madre con dinero, ni comprarle nada a su hermano menor o a sus hermanas. Vivía solo para sí mismo. Y las hermanas crecían, necesitaban ayuda. ¿Qué es la vida de una muchacha sin un lazo en el cabello o un anillo en el dedo? Pasó menos de un año, y otra vez Heinrich regresó a casa. Lo habían despedido de la herrería de la fábrica por borracho e insolente. Volvió al pueblo y entró a trabajar en la herrería de Mikko Launen. Pero, ¿qué clase de herrero era Launen? Igual que Heinrich, un borrachín. Trabajaba mucho y bien, pero lo gastaba todo en bebida o en el juego. Ahora Mikko se emborrachaba junto con Heinrich. Mientras tanto, Aino envejecía y se debilitaba por las preocupaciones de la vida. Nadie podía comprender el dolor de la anciana. A menudo, incluso la criticaban. ¿De qué te quejas, Aino, si tienes hijos que te mantienen? Estas palabras llenaban de amargura el alma de Aino, como si la gente se hubiera confabulado para burlarse de la pobre viuda. Solo Carlo era su consuelo. Cuanto más se alejaba Heinrich de la familia, más se esforzaba Carlo por ser útil en casa. Daba risa ver a Aino y a Carlo en invierno, cuando iban con un trineo a buscar ropa para lavar o a comprar harina o papas en la tienda. Aino enganchaba el pequeño trineo a Musti, su perro oscuro y peludo. Era un perro grande, fuerte, obediente y de carácter dócil. Si Aino le ponía el arnés que Carlo le había cosido y cargaba el trineo,
Musti entendía que debía obedecer y seguir el rumbo que le marcaban con las riendas. Movía las orejas puntiagudas como si fuera un caballo, y gemía suavemente. Era pesado tirar de los sacos, pero no podía desobedecer. Aino lo amaba y lo alimentaba bien. Aino caminaba junto al trineo con Carlo, soñando con el día en que tendría un caballo de verdad. Hablaba con profunda indignación sobre su hijo Heinrich. Aún esperaba que, con el tiempo, recapacitara y se convirtiera en un verdadero trabajador. Pero por más que lo esperara, no había ninguna señal de que eso pudiera ocurrir. En conversaciones con los ancianos, Aino solía reprenderlos. Les decía que habían hecho poco por mejorar la vida y que no habían sabido evitar que la juventud bebiera tanto y trabajara tan poco. ¿Qué podían hacer los ancianos? Escuchaban a Aino en silencio, pensando: «Tiene razón, nosotros tenemos la culpa». Cuando comenzaron a elegirse diputados, Aino fue la más enérgica en expresar sus opiniones. Decía que los diputados debían hacer lo posible para que los jóvenes bebieran menos y trabajaran más. Se reían de Aino, tanto los jóvenes como los viejos, sabiendo que, por mucho que gritara, no se haría lo que ella quería. ¿Cómo prohibir que todos beban? Ya se prohíbe vender vodka y se castiga duramente su venta clandestina. Pero ¿qué se puede hacer con la vida? Aino también hablaba en las reuniones obreras. Hablaba con pasión y convicción, y los trabajadores la apoyaban. Hablaba abiertamente de su hijo como una víctima de esa pasión destructiva, y esa parte de su discurso conmovía especialmente a todos. Una primavera, en toda Finlandia se repartieron panfletos de los diputados, preguntando si se debía permitir la libre venta de alcohol o mantener la prohibición. Aino se aferró con entusiasmo al debate. Primero habló con mujeres y confirmó que todas, madres, hermanas, prometidas, estaban de su parte. Todas habían visto a algún esposo, hijo, hermano o novio arruinarse con la bebida. Y todas decían a gritos: «No a los nuevos cambios, que se mantenga la prohibición». Aino asistió también a reuniones en los pueblos vecinos, repitiendo siempre lo mismo. Pronto todos supieron que Aino del Bosque era la más ferviente opositora del alcohol. Incluso fue invitada a Viborg, donde en una asamblea pronunció un discurso diciendo que los diputados debían lograr que todo el país se volviera sobrio. En Viborg también hubo quien se rió de ella, pero muchos la apoyaron públicamente. Se celebraron reuniones en todas las parroquias. Cada domingo la gente se reunía y votaba, a favor o en contra del alcohol. En cada reunión, Aino hablaba más y con más fervor que nadie. De pie junto a la mesa, con un modesto pañuelo oscuro en la cabeza, hablaba con tal convicción que incluso los que antes dudaban terminaban pensando como ella. Desde su oscuro bosque, Aino trajo una voluntad firme y venció. Gracias a sus esfuerzos, en la última reunión estuvieron presentes todas las mujeres de la parroquia, y los hombres de pronto sintieron su debilidad. ¿Y para qué les dieron derecho al voto a las mujeres?, se oía murmurar entre los hombres. Muchos de ellos, amantes del alcohol, mostraban abiertamente su descontento con Aino y las demás mujeres. Pero el resultado fue que, en casi todas las parroquias, ganaron las defensoras de la sobriedad, tan ardientes como Aino del Bosque. Desde entonces, el apodo Aino del Bosque se afianzó, y todo el distrito la conocía como una ferviente defensora de la sobriedad. También se hablaba de ella como de una excelente ama de casa.
Y las mujeres que tenían esposos poco trabajadores solían decir: «Deberías haberte casado con Aino del Bosque. Ella sí te habría enseñado a trabajar». La hacienda de Aino prosperaba. Logró comprarle a su Carlo un buen caballito, veloz y alegre, y Carlo se convirtió en un auténtico trabajador. Y cuando no había trabajo en el campo, transportaba veraneantes desde la estación.